Farmacología del sistema respiratorio. Empezamos con, vamos a hablar un poquito de la parte de anatomía, porque realmente para conocer un tratamiento necesito conocer la patología, y para conocer la patología necesito conocer la anatomía y la fisiología. Entonces, en este caso, cuando hablo de lo que es el aparato respiratorio, para empezar tenemos los senos paranasales. Y de repente me pongo a pensar, doctora, estoy con sinusitis, ¿no? Y pensamos que solamente tenemos los senos paranasales a nivel frontal, que duele la frente, ¿no? Pero sin embargo, los senos paranasales, acá estoy con otra imagen, no solamente están a nivel frontal, que son los más grandes efectivamente, sí, pero también tenemos los senos paranasales etmoidales, tenemos los senos paranasales maxilares. Entonces, realmente nos puede venir una sinusitis a nivel del hueso maxilar y de repente duele y duele. Es más, inclusive una infección a nivel de la cavidad bucal me puede ocasionar una sinusitis a nivel de los senos paranasales a nivel maxilar. Entonces, aquí estamos hablando de la parte de anatomía, de que puede haber un proceso infeccioso, no estoy diciendo si es virus o es bacteria, puede ser uno de ellos, a nivel de los senos paranasales. Luego, ¿qué más? Tenemos la cavidad nasal, la nariz de la misma forma. Acá en la nariz podemos tener ciertas patologías. Por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que tiene rinitis alérgica? Hace un momentito yo atiendo a una paciente, me dice, mientras yo le trataba, estornudaba. Ay, ve, doctora, me dice, eso es lo que quiero que me trate. Yo tengo rinitis alérgica. Estaba bien, me dice, hasta hace ratito me he sentado en la plaza, me indica, ¿no? Y seguramente, ¿no? Esa pequeña, ese friecito que ha habido, o tal vez, no sé, los árboles, no sé, pero me ha desencadenado y estornudaba y estornudaba. Eso, por ejemplo, es una alergia. Entonces ella normalmente me dice, yo me levanto con la nariz súper congestionada, luego me alivio, ya no puedo más, me dice. Y realmente a veces a nivel de acá de la nariz hay una inflamación tal de los cornetes, ¿me entiende? Que el paciente no puede respirar y se vuelve en un roncador, ¿no? Entonces en la noche se acuesta y ¿qué es lo que decimos nosotros? A ver, acomódate, ¿no? De repente estás en mala posición, pero sin embargo el problema puede ser mucho más que eso. O inclusive puede haber los famosos pólipos nasales, que nosotros no los conocemos. Simplemente el paciente puede venir, doctorita, tengo rinitis alérgica. Un paciente con rinitis alérgica tiene tendencia a tener los cornetes muy inflamados o tiene tendencia a tener pólipos, ¿me entiende? En este caso, a nivel de la cavidad nasal. Y eso le dificulta en la respiración. Entonces, cuando hablamos de rinitis alérgica, por ejemplo, no es cuestión solamente de darle su antialérgico, su descongestionante, no. Definitivamente, en este caso, el médico especialista, el otorrinolaringólogo, le tiene que hacer los exámenes correspondientes para ver si están permeables o no las fosas nasales. ¿Se dan cuenta? Entonces, las patologías realmente están en todo lado. Entonces, vamos a ir viendo. Les estoy hablando de las patologías más comunes. Seguimos, ¿no? Acá tengo lo que es, a nivel del aparato respiratorio, la faringe y la laringe. Esto también de la misma forma es muy importante. ¿Qué cosas podemos ver acá, por ejemplo? Por encima de la faringe están dos glandulitas que se van a llamar las amígdalas, al lado derecho, al lado izquierdo. Entonces, hay una cosa, colegas, cuando viene un paciente, por ejemplo, a hacer consulta, doctorita, estoy resfriada, ¿qué puedo tomar? Para todo paciente que tiene de repente rinorrea, flujo nasal, de repente un dolor de cabeza o una ligera molestia en la garganta, es resfrío, ¿no? Entonces, es más, inclusive nosotros tendríamos que manejarlo muy bien acá, lo que es un resfrío de lo que es una gripe. Entonces, ¿qué tipo de virus es y qué debo hacer en este caso? Pero sin embargo, muchas veces estas amigdalitis, aparte de ser virales, pueden ser bacterianas. Y ahí podemos estar desencadenando, o más que desencadenando, podemos estar enmascarando una posible fiebre reumática. Entonces, es más,
yo siempre les recomiendo, los profesionales del área de la salud somos como los payasitos. Ahora deben a ver, doctora, ubíquese, digamos, ¿no? ¿Por qué como los payasitos? El payasito puede ser que tenga pero el problema terrible en su casa. Va al kinder y ¿qué hace? Bueno, niños van a reír y los hacen reír a los niños. ¿Nosotros qué somos? Impartimos salud. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Está la doctora, por favor, quiero que... Les decía que a nivel de las amígdalas, ¿me entienden? Cuando viene el paciente dice, doctorita, mientras no le vean la garganta. Es más, ustedes mismas, por ejemplo, agarran el espejo, un bajalenguas y véanse las amígdalas. Si sus amígdalas están planitas, bien, no tengo problema de las amígdalas. Pero hay pacientes que están sanas, pero tienen unas amígdalas grandes, hipertrofiadas. Y ese paciente, cuando tiene amígdalas hipertrofiadas, se enferma de un proceso infeccioso, sea viral o sea bacteriano, y esas amígdalas se vuelven mucho más grandes y el paciente no puede respirar. Ahora, si fuera bacteriano, miren lo interesante, una bacteria que ataca, lamentablemente, es el Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolítico. Este Streptococcus pyogenes produce una toxina que se llama streptolicina. Y esta streptolicina, que es una toxina, en el organismo produce un anticuerpo que lo voy a llamar antistreptolicina. ¿Cómo se abrevia? ASTO. ¿No es así? Entonces, paciente que tiene amígdalas hipertrofiadas, paciente que tiene dolor de garganta, por favor, que se haga chequear de la forma correcta. ¿Por qué? Porque si solamente le doy un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenac, un AINE que quieran, lamentablemente, si fuera esta bacteria que le está atacando, a la larga me va a producir la fiebre reumática. ¿Cuántos pacientes, me entienden, se les dice, señora, tiene Chagas? ¿Qué hace la paciente? No, no puede ser, yo quería vivir por encima de los 90 años, digamos, con Chagas no va a poder, ¿no? O sea, menos tiempo de vida media va a tener. Entonces, peor que el Chagas es la fiebre reumática. La fiebre reumática, lamentablemente, me afecta a las válvulas, la válvula mitral, la tricúspide, no la pulmonar, la aórtica, y resulta de que causa la famosa endocarditis bacteriana. Entonces, la fiebre reumática es producida, repito, por esta bacteria. Muchas veces lo que hacemos nosotros al darle solamente un antiinflamatorio o un analgésico, ¿qué estamos haciendo? Estamos enmascarando. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Es la principal patología. Faringe, luego viene acá, ¿no? La faringe. Entonces, ¿qué viene? Una faringitis, ¿no? Entonces, en una faringitis, ¿qué dice el paciente? Doctora, me duele, ¿no? En este caso le vemos la garganta, las amígdalas puede ser que están bien, pero al fondo vemos que la laringe, ¿me entiende? Está roja, ¿me entienden? O inclusive a veces está como una especie de ampollitas, digan, no, esta es una faringitis. Y puede ser que sea viral o puede ser que sea bacteriano. Si la infección baja, ¿me afecta a dónde? A la laringe. Ahora, acá puede afectar una amígdala y la laringe. ¿Y qué se va a llamar? La faringe. ¿Qué se va a llamar? Faringoamigdalitis. Ahora, puede ser que me afecte la laringe y la faringe. ¿Qué se va a llamar? Faringolaringitis. ¿Cómo me doy cuenta que está afectada la laringe? Doctora, no puedo hablar. Está disfónica, con disfonía, tiene dificultad al hablar. Y afonía es... No hablo nada. No, sin voz. Hay una disminución, ¿no? Entonces, ahí yo digo, tú tienes laringitis. Y si veo que la faringe más está afectada, ¿qué le voy a llamar? Faringolaringitis. Esto, aunque no crean, lo debo manejar hasta para formar parte del equipo multidisciplinario. Al médico, ¿qué le voy a decir? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Estoy con un paciente de 45 años de edad. Como no lo está viendo el paciente vino a la farmacia, de 45 años de edad, que en este momento está con dolor. Miren, le estoy remitiendo al paciente por teléfono. Por favor, colegas, no saben que si trabajan así, no tienen idea de lo bien que les va a ir en farmacias. Entonces, ¿qué tienen que decir? Doctor, muy buenas tardes. Estoy con un paciente de sexo femenino, de 45 años de edad, ¿no?
que tiene dolor. ¿De qué tipo de dolor? Entonces me dirán, dolor de, qué sé yo, de leve, dolor moderado o dolor severo. Entonces, suficiente, en una escala del 1 al 10, eso ya saben. Ya. Cuando termine su... Colegas. Leve, dolor moderado o dolor severo. Suficiente. A ver, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Ay, doctorita, me duele 8, severo. No es lo mismo decir, me duele unos 2, leve, ¿no? Entonces, el médico inclusive, si dice, doctor, estoy con un paciente con dolor severo, ¿no ve? Con dolor severo. No, lo tenemos que atender en este momento. No lo voy a dejar hasta mañana. Fiebre, por favor, es urgente. Antes de dar un antigripal, un ibuprofeno, ustedes tienen que hacer una anamnesis y ver todo eso. ¿Tiene fiebre? Pero no es cuestión de decir, ¿no? Creo que sí. ¿Acaso yo no veo aquí que haya un termómetro, nada, ¿no? Entonces agarro un termómetro y le mido la temperatura. Doctor, entonces nuevamente estoy con un paciente, ya sabemos de dolor, y además de eso con un cuadro febril de 39 grados centígrados. ¡Wow! Terrible, ¿no? Ahora, con dolor, ¿en qué región? Es urgente decir, ¿dónde tiene el dolor? Doctor, está con dolor a nivel frontal, está con dolor a nivel de la amígdala, qué sé yo, está a nivel de la faringe, o está con un dolor a nivel de la cavidad torácica, no sé. Entonces, le estoy dando el dato, le estoy remitiendo. En unos minutitos, lo puedo remitir a ese paciente al médico. Y el médico dice, mándemelo en este momento, lo voy a atender. Ese paciente, ¿saben qué? Va al médico y va a volver con la receta donde ustedes, porque ustedes lo han derivado y lo han atendido bien, y hacen el seguimiento farmacoterapéutico. A ver, quiero ver qué te ha dado, ¿no? Entonces, de repente, qué sé yo, digamos, está solamente con, qué sé yo, sin fiebre, nada, un ligero dolor y de repente le está medicando mal. Entonces, los que tienen que detectar si hay un PRM somos los químicos farmacéuticos. Perfecto, vamos a continuar entonces. Ahí tenemos las infecciones que van viniendo, ¿no? La faringe, la laringe, la tráquea, una traqueitis con un dolor a nivel, ¿no? A nivel del pecho, así lo vamos a llamar, hasta que si la infección viene, puede venir ¿dónde? A los famosos bronquios. ¿Y qué lo voy a llamar? Bronquitis, ¿no? Puede venir al pulmón. ¿Y qué lo voy a llamar? Neumonía. Puede venir ¿dónde? A los bronquiolos. ¿Qué le voy a llamar? Bronquiolitis. Vamos bien hasta ahí. Entonces, las infecciones, si se dan cuenta, van a ir descendiendo. Vamos bien hasta ahí. Y, lógicamente, la severidad también va a ser cuanto más baja a los pulmones y a los bronquios, realmente el cuadro va a ser mucho más severo. Por eso es que cuando la infección está aquí arriba, ahí es donde debo pararlo, debo bloquearlo. Entonces, tengo que saber identificar qué tipo de proceso infeccioso es, dónde está ubicado el problema. Perfecto, ahí tenemos, ya habíamos hablado de los senos nasales. Ahora, ¿de dónde sacamos información? Por favor, esto es urgente, es sumamente urgente. Siempre en cada charla yo les digo, ¿saben qué? A nivel mundial tenemos revistas científicas categoría A. Si en este momento, por ejemplo, yo quiero saber si el remdesivir es o no es efectivo, ¿qué hago? Entro a internet, efectividad del remdesivir. Y me sale un montón de información. Pero ¿cuál información me sirve? La que está en categoría A. Entonces, estas, Journal, JAMA, Elsevier, Chemical, en salud, Chemical en la parte de química, es la mejor información que podíamos tener. La pregunta, ¿y por qué? Colegas, quiero que me vayan indicando lo siguiente. Mire, resulta lo siguiente, a ver, ¿qué tal si yo les digo inefectividad del ambroxol? Y ustedes les voy a demostrar. ¿El ambroxol y la bromexina funciona? No, actúa como placebo. ¿Qué, doctorita? No, no funciona. Es más, yo aquí en la farmacia les digo, no me saquen más ambroxol ni bromexina. ¿Para qué lo voy a engañar a la gente? Y la pregunta, a ver, doctorita, ¿cómo? Porque hay ensayos clínicos, han hecho 8 años de seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Y han visto inefectividad de este medicamento. Entonces, ¿dónde está? En revistas científicas. Entonces, ningún médico les va a poder discutir esto. A ver, doctorita, ubíquese, ¿quién le ha dicho eso, no? ¿Doctor?
para que una investigación sea, en este caso, remitida en estas revistas, tiene que haber sido revisada por pares evaluadores. Yo creo que vamos a morir tranquilos cuando tengamos un artículo en estas revistas. 2, categoría B, alto rigor científico, menos que los anteriores, pero sí, categoría C. Entonces, ¿qué debo hacer? Sacar información de lugares apropiados. Si no, lo que vamos a hacer es confundirnos, ¿no? Que el rincón de la abuela dice que el eucalipto, ¿me entienden?, tiene efecto antibacterial. Que el rincón del abuelo dice de que la coca tiene efecto antimicótico. Yo puedo decir, ¿saben qué? Esta mi agüita que estoy tomando, ¿me entienden? Qué sé yo, tiene un efecto antibacteriano sobre la flora bacteriana de la boca. Me estoy inventando. Eso tiene que ser demostrado, una investigación científica con alto rigor y para que sea publicado. O sea, no es cuestión de agarrar, hacer una investigación, publicarlo y listo. El Internet, lamentablemente, nos puede dar una información que más bien nos puede confundir. Ahora, vamos a hablar de 2 organizaciones. Uno que se llama la FDA. ¿Quién me ha escuchado hablar? Ley lo que dice la FDA. Food and Drug Administration. O sea, que es la agencia de Estados Unidos que se encarga de regular, ¿ya? Además de eso, de aprobar, ¿no?, la salida de un medicamento, de un alimento con fin terapéutico para uso veterinario. Ahora, en Europa no hay FDA. En Europa, ¿qué hay? En Europa hay EMA, Agencia Europea de Medicamentos. O sea que en Estados Unidos hay la FDA y en Europa hay EMA, que cumple la misma función, igualito. Pero miren, EMA, aparte de regular, ¿me entienden? ¿Saben qué? Hace supervisión y seguimiento de la seguridad. Es lo que nosotros llamamos farmacovigilancia. Ahora, yo les pregunto, ¿quién tiene buena información? ¿La FDA o EMA? ¿Quién es el primero en sacar esta información? La FDA. Perdón, EMA, ¿no? Vamos bien hasta ahí. ¿Pero por qué? Porque ellos hacen el seguimiento. Y precisamente voy a empezar la charla con eso. Resulta de que todos los años se va actualizando esto, pero el 2018, que es donde se tiene la lista más amplia, el 2018, se saca los medicamentos a evitar. Se ha hecho 8 años de seguimiento, del 2010 al 2017, para ver si hay o no hay efectividad y seguridad de los medicamentos. Entonces, y se ha identificado 90 medicamentos, o sea, se ha observado en todo caso 90 medicamentos. Vamos bien hasta ahí. Lógicamente, estamos en sistema respiratorio y me voy a abocar a eso. Vamos bien hasta ahí, perfecto. En cardiología, pero ¿saben qué? Voy a hacer hincapié todavía en algunos, si bien no tienen que ver con el sistema respiratorio, pero es urgente. Yo les pregunto algo, ¿sabes qué? No subas de peso. Y tienen razón. En esta época no vale subir de peso. ¿Por qué? Porque resulta de que el COVID afecta más a personas con sobrepeso, el cáncer afecta más a personas con sobrepeso, la diabetes, la hipertensión arterial, o sea, una locura. Entonces, ¿qué hacemos? Tienes que bajar de peso. Perfecto. Y de repente te haces una determinación de colesterol y triglicéridos. Tienes una dislipidemia, una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia. Entonces, sobre todo cuando tenemos triglicéridos altos, ¿qué dicen? Tenemos que bajar. ¿Qué medicamento? Te voy a dar acá las estatinas para colesterol, pero también tengo para los triglicéridos al fenofibrato, acuérdense, bezafibrato, ciprofibrato. ¿Qué dice? Poca eficacia en relación a placebo. ¿Cuántas recetas a ustedes les han llegado con fenofibrato? Inclusive en pacientes con COVID que tenían triglicéridos altos. Con riesgo, más bien tiene riesgos de efectos cutáneos, hematológicos y renales. No lo digo yo por si acaso, lo dice EMA. Y de aquí a unos años, aunque ha sido el 2018, recién va a llegar a la FDA. Pero gracias a Dios, ya con el Internet y todo eso, nosotros sacamos información de todo el mundo y ya podemos actualizarnos en forma rápida. De repente, olmesartán, voy a ir viendo, sabes que tengo a un paciente que tiene presión alta, no le hace efecto ni el enalapril, ni el lisinopril, ni el captopril, con los sartán, vamos con
con olmesartán. El olmesartán no estamos diciendo que no es efectivo, pero ¿cuál es el problema? De que produce trastornos a nivel gastrointestinal, produce diarrea. Entonces, dar, por ejemplo, olmesartán a un paciente que tiene colon irritable sería contraproducente. Muy bien, miren, con letritas grandes se los he puesto, los que observamos. En reumatología, miren, los COP6. ¿Sabes qué? Tómate Celecopsix de 200 miligramos, uno por día, no es gastrolesivo, no produce daño a nivel renal. Sí, tienen razón, pero ¿cuál es el riesgo que ver? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar antiinflamatorios en pacientes con problemas a nivel pulmonar, hasta en el COVID, para evitar la fase 3, para evitar la tormenta de citoquinas, para evitar la liberación de la interleuquina 6, que utilizamos antiinflamatorios, desde AINES hasta corticoides. Y en este caso, los inhibidores de la COX-2, Celecopsix, Heterocopsix, Bardecopsix, que son lo que tenemos en el mercado, sirven, sí, pero ¿cuál es el riesgo? No estamos diciendo que no tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto antiinflamatorio. Pero ¿cuál es el riesgo? Produce daño a nivel cardiovascular. La pregunta, doctorita, ¿y qué daño? ¿Por qué? Porque yo tengo un paciente, tiene artritis reumatoide y toma Celecopsix todos los días. Acuérdense, los inhibidores de la COX-2 bloquean a una prostaglandina que se llama prostaglandina I. Prostaglandina I2, así. Esta prostaglandina I2, saben que actúa como antiagregante plaquetario. Ahora, esto quiero que esté claro. Primero, cuando hay una ruptura de un vaso, primero, para evitar que siga sangrando, se forma el tapón plaquetario, ¿no? En este tapón plaquetario, si se dan cuenta, en este tapón plaquetario actúan, lógicamente, las plaquetas, pero ni bien se forma el tapón plaquetario, inmediatamente se activa la cascada de coagulación. Y como producto final de la cascada de coagulación se forma otro tapón, que es mucho más estable, que es la fibrina. Este es el coágulo. Este no es coágulo, este es un tapón plaquetario. Este es el coágulo. Vamos bien hasta ahí. Pero para que se forme este coágulo, ¿qué hago con los inhibidores de la COX-2? Bloqueo a la prostaglandina I2. Como no hay prostaglandina I2, ¿están entendiendo? No hay prostaglandina I2, que actúan como antiagregante plaquetario. ¿Qué creen que va a pasar? Va a haber agregación plaquetaria. Y desde el momento en el que digo que hay agregación plaquetaria, que va a haber riesgo de trombosis. En pacientes con COVID, por ejemplo, ¿qué ponemos? Heparina, enoxiparina. La pregunta, ¿por qué? Porque hay riesgo de trombosis. Entonces, en este momento, entonces, es peligroso utilizar inhibidores de la COX-2. Ahora, si tenemos a un paciente que va a utilizar inhibidor de la COX-2, sobre todo paciente con patología de base a nivel cardiovascular, hipertenso, insuficiencia cardíaca, una arritmia cardíaca, un antecedente de infarto, ¿me entienden? Un preinfarto. Definitivamente, si va a utilizar inhibidores de la COX-2, tienen que darle con su antiagregante plaquetario. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Seguimos. Ahora, esto de la misma forma, miren, es tan importante esto. El diclofenaco y aceclofenaco. Todo el mundo, diclofenaco yo lo manejo a toda hora, además de eso es un medicamento OTC, es un medicamento de venta libre, perfecto. Ojo, peligroso ¿en quién? ¿Saben qué? Más que el infarto, en pacientes con insuficiencia cardíaca. A ver, coleguitas, vamos a hacer una cosa. Yo ahorita estoy en la plaza, vamos a subir esta callecita que es la calle Calvo. ¿Quién se gana, no? Y llegamos, vamos, caminemos, 1, 2, 3. Llegamos a media cuadra, hasta me duele el pecho. Me agito, camino, pero así, y me agito terriblemente, y veo que mi colega ya está de aquí a 2 cuadras, y yo queriendo desmayarme. Ojo, háganse un electrocardiograma. El problema de insuficiencia cardíaca es muy frecuente en nuestro medio.
Ese corazón no está pudiendo funcionar por diferentes circunstancias, por diferentes razones. Esa es una patología de base. Entonces, dar un AINE tipo diclofenaco o aceclofenaco a pacientes con insuficiencia cardíaca o a pacientes que han tenido antecedentes de infarto, peligroso, sería muy contraproducente. Ahora, el ketoprofeno, muy bien, eso no lo vamos a ver, no tiene mucha significancia. Gastroenterología, estamos viendo. Domperidona. ¿Se acuerdan? Dentro del grupo de los proquinéticos o gastrocinéticos, había, por ejemplo, la cisaprida, que lo sacaron del mercado. ¿Por qué? Porque aumentaba las ondas QT y había riesgo de arritmia cardíaca. La domperidona, lo mismo. Una domperidona, por ejemplo, poner en vena, sucede lo siguiente. Siempre lo voy a relacionar con COVID porque estamos hablando del sistema respiratorio. Paciente, por ejemplo, que tiene COVID, tiene muchas náuseas y vómitos por la medicación que está recibiendo y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Darle domperidona a ese paciente no valdría la pena. ¿Por qué? Porque ese paciente de por sí, ¿me entiende? Y hay una sensibilización a nivel del corazón. Es más, este virus, una consecuencia del virus, lamentablemente es la miocarditis. Entonces, utilizar fármacos que afecten al funcionamiento cardiovascular no vale la pena. Entonces, la domperidona lo utilizaría con mucho cuidado en pacientes con patologías de base a nivel cardíaco. Perfecto, vamos bien hasta ahí. La nifuroxacida, para la diarrea, ¿no? No les voy a dar el nombre comercial en este momento, no vale la pena, pero hay todavía nifuroxacida. Antiinfeccioso, es decir, sin evidencia en el tratamiento de las diarreas. Más bien produce efectos inmunológicos, la tibolona también, etc., ¿no? Entonces, una leidita le vamos a ir dando a esto. Ahora, aquí, esto es lo que me interesa, neumología. Ese es nuestro tema. Acá, ¿qué dice? Los descongestionantes, ya sabemos, esto vamos a ver enseguida por qué, por favor, cómo suben la presión arterial, pero voy a hablar del ambroxol y de la bromexina, lo que les decía hace rato. Mucolíticos. No tiene eficacia clínica comprobada más allá de un efecto placebo. Expone más bien a reacciones anafilácticas y reacciones cutáneas graves. Vamos bien hasta ahí. Entonces, lo vamos a utilizar con mucho cuidado. Entonces, es urgente que nosotros constantemente nos vayamos actualizando de revistas científicas, pero además de eso, de información que me da la FDA o, con mayor razón, de información que me da EMA. Otro aspecto que debo tomar en cuenta, ¿me entienden? Para que podamos nosotros leer artículos, son los famosos ensayos clínicos. Ahora están en boga los famosos, me encanta leer ensayos clínicos. De repente digo, ¿sabe qué, doctorita? Tengo, no sé, pues a ver, vamos a ver, tengo epilepsia. Y yo no sé si es mejor la carbamazepina o el ácido valproico, ¿no? Entonces, con su mecanismo de acción me puedo guiar. Pero ¿saben quién me va a dar este dato de que si es mejor? Porque cuando hablo de efectividad farmacológica o cuando hablo de terapia farmacológica, tengo que ver dos cosas, efectividad y seguridad. ¿Se ve lo que estoy pintando, no, doctora, del colegio? Doctora Karina. Se ve, doctora. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando hablamos de... Gracias, doctor. Entonces, cuando hablamos de terapia farmacológica, ¿qué voy a ver? Efectividad y voy a ver seguridad. Esos dos tengo que ver. Efectividad, seguridad. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, repito, ¿quién es mejor, la carbamazepina o el ácido valproico? Entonces, ¿qué hago? Reviso ensayos clínicos y que están publicadas en revistas científicas. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a ir viendo las fases de un ensayo clínico para ver de dónde estoy sacando información. Para empezar, existe lo que se llama la fase preclínica, ¿no? Entonces, esto normalmente es cuando se saca un medicamento nuevo al mercado, ¿no? Entonces, en la fase preclínica todavía no utilizamos humanos. Fase preclínica es en laboratorio, ¿no? Y en animales de experimentación. Después de que en la fase clínica han visto sobre todo la parte de efectividad y de seguridad, sobre todo, ¿me entienden? Recién pasa a la fase clínica. Miren, la fase preclínica, no les voy a dar con detalle esto, solamente para lo básico, dura de 3 a 6 años. Por eso es que un medicamento para que salga al mercado no es, saben que hoy día voy a investigar y de aquí a un año voy a sacar el medicamento, no. Por eso es que las líneas
las empresas, en todo caso farmacéuticas, ya muy poco están investigando. Uno, porque cuesta mucho. Y dos, porque definitivamente, aparte de costar mucho, ¿me entienden? Es que lleva mucho tiempo. Perfecto, vamos bien hasta ahí. Muy bien, los duran de 3 a 6 años. Ahora, también se puede hacer en animales de experimentación, ¿no? Se escoge, pues, qué sé yo, prosimios, gatos, perritos, anfibios, ovejas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos a los animalitos en los cuales van experimentando, ¿no? Lógicamente tienen que estar basados en la bioética, en lo que son en la bioética y en los derechos humanos. Luego, recién viene la fase clínica, y en la fase clínica tengo la fase 1, la fase 2, la fase 3, y esta ya cuando sale al mercado el medicamento. Lo vi, es lo mismo que estaba. Colegas, y la fase ya salió al mercado, ya está afuera, como por ejemplo Remdesivir, pongámoslo, ya está en fase 4, ¿no? Entonces ahí tenemos por diferentes fases. Mientras no llegue a la fase 3, yo no puedo hablar de la efectividad de un medicamento. Entonces, en la fase preclínica, no se olviden, se hace en laboratorio, se hace en cajas de Petri, en tubos, en animales de experimentación. En la fase 1 participan poquitos pacientes, de 20 a 80 participantes. Acá les pagan por si acaso, ganan muy bien. Las personas que participan en esos ensayos clínicos ganan muy bien. Y escogemos a los más sanitos, a los que pueden aguantar, etcétera, etcétera. Supera la fase 1, donde vemos seguridad sobre todo de que no se murió el paciente, ¿me entienden? Pasamos a la fase 2, aumentamos la cantidad de participantes, de 100 a 300 pacientes. Supera esto, donde ya estamos viendo efectividad, pero también estamos valorando seguridad, pasamos a la fase 3, donde participan entre 1.000 y 3.000 pacientes. Entonces, ustedes cuando lean, vayan viendo un medicamento nuevo, sobre todo, en qué fase está, ¿no? Y finalmente, pasa la revisión por la FDA. La FDA va a ir analizando todo desde el inicio para ver si este medicamento sale o no sale al mercado y luego recién dice, muy bien, aprobado, sale al mercado. Y acá seguimos todavía en fase 4. Y un medicamento aquí en fase 4, por ejemplo, puede ser que haya provocado muerte, ¿me entienden? O una reacción adversa grave, y ¿qué hace la FDA? Lo retira del mercado. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, muy bien. Ahí está. De seguridad, de efectividad, toditas estas fases. Ahí tenemos la FDA, que se encarga, ya sabemos, de regular a nivel de Estados Unidos. EMA es a nivel de Europa. COFEPRIS, por ejemplo, ustedes van a leer, esto es de México, Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. La información que brinda COFEPRIS también es maravillosa, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Perfecto. Ahora, vamos a hacer una pequeña rememoranza de, yo diría, de las enfermedades que más muertes ha causado. Voy a empezar con la famosa peste negra. Imagínense la peste negra. ¿Quién causa? La Yersinia pestis. De 1300, esta no es un virus, por si acaso, pero miren, en 1347 hasta 1351, ¿cuántos años ha estado? ¿Saben qué es lo que más ha causado muertes? De 75 a 200 millones de muertes. Miren cómo está la gente, ¿no? Seguimos. Variola mayor, en el año de 1520, 56 millones de muertes, esta viruela. Vamos bien hasta ahí, miren cómo aparecen las ampollas, miren a este paciente como tenemos acá, este es un paciente vacunado, por si acaso, y este no, ¿no? Entonces ya en esa época ya se hablaba de las vacunas. La gripe española producida por el virus de la influenza del cerdo de 1918 a 1919, de 40 a 50 millones de muertos. Miren, entonces acá estamos hablando de gripe. El SARS-CoV-2 que produce resfrío, es más suave todavía. El SARS-CoV-2 produce resfrío, más suave que la gripe. Esta gripe, imagínense, si aparece nuevamente, nos va a diezmar. Y en esa época, si se dan cuenta, miren la gente, en este año de 1918 al 19, un añito, ya están con sus barbijos, ¿no? Pues realmente ha sido caótico esta situación. Ya aparece aquí el primer virus.
Luego viene esta otra plaga que lo llamaron la plaga de Justiniano. Y los investigadores dicen la peste bubónica. Otra vez aquí aparece esta bacteria que se llama Yersinia pestis. De 1541, ¿no? De 25 a 50 millones de muertos. El VIH-Sida, que todavía no está haciendo muchos estragos, es una pena, eso es en África, sobre todo que tenemos, y hasta aquí finalmente nos llega, ¿qué cosa? El COVID-19, que nos ha hecho estragos. Entonces, cuando hablamos de infecciones del tracto respiratorio, lo primero que vamos a ver va a ser los procesos virales. Vamos a empezar con eso. ¿Damos bien hasta ahí? Procesos virales. Acá tenemos de repente, ¿no?, a una pacientita que está o resfriada o está con gripe. ¿Y quién lo origina? Un virus. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de virus. Uno, los que causan la gripe, y dos, los que causan el resfrío. Los que causan la gripe, vamos a ir viendo los más importantes. Los que causan la gripe, ¿saben quiénes son? Son la influenza A y la influenza B. ¿Sí? Dentro de la influenza están las famosas, ¿no?, H1N1, H3N2, ahora hay mucho más todavía, mucho más variedades. ¿Qué causan estos? Gripe. Entonces, por ejemplo, una gripe estacional, ¿cómo viene el paciente? Se sube la fiebre, hay una tos generalmente seca, así viene el paciente a consulta farmacéutico-médica, dolor articular, dolor de cabeza, dolor de garganta, no tengo ganas para nada, un malestar intenso, mucho flujo nasal, ¿me entienden? La tos puede durar unas 2 o más semanas, la fiebre y los demás síntomas desaparecen en una semana y sin necesidad de atención médica. A este virus, no lo va a matar el AINE, no lo va a matar el antibiótico, no lo va a matar el descongestionante, no lo va a matar la clorfeniramina. ¿Y qué lo mata? Mi sistema inmunológico. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, miren, creo que no tengo acá alguna imagen, pero vamos a ir viendo así de rapidito cómo actúa el sistema inmunológico. Si ustedes ven, por ejemplo, hay unos videos que está, hasta en YouTube está, donde ingresa una bacteria y mi macrófago, ¿me entienden?, lo persigue hasta que lo agarra y lo fagocita, se lo come. ¿Saben qué es lo que pasa? Todos los días, en este vasito de agua, ¿qué creen? Que de repente está contaminado. Y estoy metiéndome alguna bacteria, ¿no? Lógicamente tengo barreras de protección, desde la saliva, en el estómago, el pH ácido es la mejor barrera de protección. Por eso cuando toman tanto omeprazol me causa pavor. ¿Por qué? Porque el omeprazol tiene muchas reacciones adversas, muchas, que evita la absorción de calcio, de hierro, de vitamina B12, de aminoácidos, me baja mi sistema inmunológico terriblemente, porque no se absorben, no hay degradación de las proteínas a aminoácidos y no se absorben. Entonces, el estómago tiene un pH ácido que sí sirve como una barrera de protección. Ahora bien, cuando hablamos, ¿me entienden?, de esta gripe que me va afectando, ¿quién lo ataca? Al virus, mi sistema inmunológico. Ustedes han escuchado hablar del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad es como el carnet de identidad. ¿Eso qué significa? Miren, colegas, escúchenme. Acá se me ocurre, tengo una célula, hasta el cáncer se produce así. Acá tengo una célula. De repente, ¿qué tal si yo me he rascado y me he hecho una herida? Entonces, la célula madre de la piel va a dar lugar ¿a quién? A una célula hija igualita, a otra célula hija igualita. ¿Me entiendes? Y de repente, esta célula da lugar a otra célula hija diferente, así, cuadrada. ¿Me entiendes? Entonces, cada uno tiene su carnetcito. Este complejo mayor de histocompatibilidad es como un carnet para cada célula. Este tiene su carnet, este tiene su carnet. Este, como es diferente, no tiene carnet. Entonces, ¿qué hace mi sistema inmunológico? Entre ellos, los linfocitos T, los linfocitos B, etcétera, células killer, etcétera, van buscando. Y aquí dice, su carnet
aquí está. Su carnet, aquí está, no pasa nada. Y sigue y sigue. Y cuando ve su carnet, no tiene. ¿Qué hace? Lo destruye, lo ataca. Así es como evitamos el cáncer. Pero resulta de que por enfermedad del sistema inmunológico, a esa célula cancerígena no lo podemos hacer nada y se multiplica y se multiplica y se multiplica y no hay quien lo pare y se produce el cáncer. Entonces, mi sistema inmunológico no solamente me sirve para protegerme de cáncer, sino también me sirve para protegerme de bacterias, de virus, de agentes que están causando procesos infecciosos. Entonces, mi sistema, regla número 1, ¿qué debo hacer para soportar bien? Alimentar mi sistema inmunológico. Colegas, yo les pregunto, ¿y cómo alimentan su sistema inmunológico? Con esto que es agua, con en este momento que yo por cansancio me he hecho preparar un vaso de lechecita con cafecita, bueno, por la lechecita sí, y el cafecito está bien todavía esto. Pero si de repente me dicen, ¿quién ha almorzado a mediodía? Doctorita, yo a mediodía me he comido un saice tarijeño. Ay, qué rico el saice tarijeño. Pero analizamos, ¿sabe qué tiene? Tiene su arrocito, tiene sus papitas, tiene su huevito, qué maravilla. Tiene su arvejita, qué belleza, ¿sabe qué? Es súper completo esto. Pero si me dicen, no, yo he comido pollo a la broaster, pollo y papa frita, y de paso con papa frita están metiendo acrilamidas. Y las acrilamidas ya saben que son cancerígenas. Entonces, este platito que se llama el saicecito tarijeño tiene todo. Tiene hidrato de carbono, tiene un poco de grasa, pero ¿saben qué? Tiene proteínas. Estas proteínas se convierten en aminoácidos. ¿Saben qué me sirve para mi sistema inmunológico? Mis aminoácidos. ¿Están entendiendo? Entonces, todos los días debo consumir una fuente rica de aminoácidos. Ahora, de repente, por favor, nuevamente les voy a pedir que vayan apagando sus micrófonos, vayan viendo. De repente, ¿qué también me influye? Mi sistema inmunológico. Si de repente dicen, apaguen sus micrófonos, y de mal humor, ¿no ve? Pero ¿por qué esa señora está así? Oh, hija, ¿por qué no se ha hecho la tarea? ¿No? Hasta en el trabajo, ¿no ves? Tenemos de repente colegas, pero de un mal humor que nadie los entiende. ¿Saben qué pasa? Están liberando tanto cortisol, que ese cortisol baja las defensas y lógicamente baja mis defensas y el virus feliz de la vida ataca. La bacteria feliz de la vida ataca porque no hay quien pare. ¿Sí? Hay alguien que está con un micrófono, por favor, ¿cómo están? La gripe estacional, teóricamente, es un cuadro clínico que lo podíamos manejar. Sin embargo, esta gripe puede causar la muerte. Puede ser leve hasta grave o puede ser inclusive mortal. Últimamente, ¿me entienden? Se ha detectado muchos casos de muerte, ¿me entienden? Por estas epidemias y más aún ahora. ¿No es así? Perfecto. Muy bien, vamos. Entonces, ya hemos hablado de lo que es la gripe. Ahora, vamos a hablar de esto que es el resfrío y vamos a hablar ya, yo digo, de COVID ya dominan ya ustedes, o sea, no les vamos a dar con mucho detalle. Pero, sin embargo, no nos olvidemos que en el COVID tenemos variedades. Género coronavirus, alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, gamma coronavirus, o sea, un mundo entero de coronavirus. De estos nos interesan los beta, pero de los beta, ¿quién me interesa? Aquí está, son 7 coronavirus, 7. Vamos bien hasta ahí, 7 coronavirus. De estos 7, 4 me causan, miren, un resfriado común. 7 menos 4, ¿cuántos me quedan? 3. Y estos 3, ¿qué me han causado? Epidemias. ¿Sí? El primero, ¿me entiende? El SARS-CoV. ¿No? Aquí vamos a ir viendo. Miren. No lo tengo acá, pero ya lo sabemos. Acá está el MERS y ahora que tenemos el COVID-19. Entonces, estamos viendo de que estos coronavirus que me causan resfrío. Ahora, estos coronavirus, si se dan cuenta, saben que yo para hablar de tratamiento farmacológico necesito conocer a mi enemigo.
sí o sí. ¿Quién es mi enemigo en este caso? ¿Quién está causando infección respiratoria? El virus. Entonces, ¿qué debo hacer? Conocer al virus. Y digo, a ver, este virus, ¿no? Este virus, ¿qué tiene? Wow, tiene más proteínas que la proteína S, que la proteína M, que la proteína E, que la proteína N, que la proteína accesoria H. O sea, esta es pura proteína. Deberíamos comer una sopa de virus, no miren, pura proteína. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Utilizar fármacos que ataquen las proteínas, que eviten, ¿me entienden? Que ataquen, que las desproteinicen. Entonces, este virus, no se olviden que ingresa por una puertita que se llama los receptores en este caso, de receptores de la angiotensina 2, ¿no? No vamos a ver con detalle, por favor, pero este virus es tan patógeno, ¿me entienden? Que su objetivo es llegar, ¿me entienden? En este caso, a los pulmones. Pero ¿dónde más se encuentra? No solamente se encuentra en el tracto respiratorio, se encuentra también en el tracto gastrointestinal, prácticamente se encuentra en todo lo que es tejido epitelial, en el estómago, intestino, en el corazón, en el riñón, en la vejiga. De ahí es que se ha dado, o sea, hoy en día estamos viendo como consecuencias de pacientes que han enfermado con COVID, problemas a nivel pulmonar, problemas a nivel cardiovascular, como tienen como la miocarditis, problemas a nivel renal, pero lo más terrible es esto, y aunque no crean, estamos empezando también a tener problemas a nivel del sistema nervioso central. Un caso nosotros de psicosis que ya hemos visto acá, después de que la señorita se enfermó de COVID-19. ¿No? Gracias a Dios ahora con la vacuna todavía estamos haciéndolo frente, ¿no? ¿Cuál es su objetivo de este virus? Su objetivo de este virus es llegar a los alveolos pulmonares. Ahora vamos a ir viendo. Este es un alveolo pulmonar, es la parte final, ¿me entienden?, del pulmoncito. Este alveolo pulmonar tiene que ser así como globito. Entonces, en este alveolo pulmonar ingresa oxígeno. Donde hay árboles, ¿qué estoy metiendo? Oxígeno. ¿Y qué voy a sacar? Dióxido de carbono. Entonces, este intercambio de gases, ¿dónde se produce? En el alveolo pulmonar. Pero repito, ese alveolo pulmonar, ¿cómo tiene que estar? Así, como un globito inflado. Este globito, ¿saben por qué está inflado? Gracias a los agentes surfactantes. Y el agente surfactante, ¿saben quién produce? El neumocito tipo 2. En realidad tenemos dos tipos de células a nivel a este nivel. El neumocito a nivel del alveolo pulmonar, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El que crea agente surfactante, ¿quién es? Estas células alveolares tipo 2. ¿Qué creen el virus? ¿Saben cuál es su objetivo? Matar a estos neumocitos tipo 2. Como no hay neumocito tipo 2, no hay agente surfactante. ¿Y qué pasa con ese alveolo? Se apegan uno con el otro. Va a haber intercambio de oxígeno con dióxido de carbono. No puedo respirar y su saturación de oxígeno empieza a bajar, ¿no? Entonces, peligroso que el virus llegue hasta los alveolos pulmonares. Si está en la rinofaringe, en la orofaringe, ¿me entienden? Perfecto, ahí es donde debo atacarlo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos visto, ¿no? ¿Dónde se encuentra este virus? ¿Saben que eso? Sobre todo en la lengua. La lengua tiene cualquier cantidad de receptores AC2. La pregunta, a ver, coleguita, usted, ¿qué está recetando para la boca? Doctora, yo doy enjuagues a base de clorexidina, muy bien. Pero, ¿qué más, doctora? Yo le estoy dando, yo le digo que se cepille cada 3 horas, tanto los dientes como la boca. ¿Con qué? Con pasta dental, con bicarbonato. Perfecto, quiten el pH. Ataquemos al virus lo más que podemos. Doctorita, yo le digo que haga gárgaras, hasta el dióxido de cloro para hacer gárgaras me funciona porque desproteiniza, ¿me entiende? Y hago gárgaras, me limpio la nariz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estoy dando, ¿me entiende? En este caso, sustancias que lo van a, o principios activos que van a desproteinizar al virus porque sabemos que es rico en proteínas, ¿no? Para que muera rápido. Y voy a evitar la carga viral. ¿Por qué? Porque resulta, miren la capacidad de replicarse. Necesito conocer esto. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, a ver, colega, Ana, que está con un micrófono, si yo les digo, a ver, colega,
¿no? En este caso a María, por favor, copias de esta hoja. ¿Qué creen que me va a decir? Doctora, ¿100,000? ¿100,000 copias? A ver, me voy a ir a una fotocopiadora, me lo va a sacar de aquí a 2 días, por 100,000 es harto. Imagínense, un virus, un solo virus, se convierte de 10,000 a 100,000 copias. Imagínense la capacidad de replicación que tiene. Entonces, cuanto más mate aquí, mejor, ¿no? Y miren, este es un macrófago. O sea, en vez de que mi macrófago vaya y lo fagocite al virus, miren, suficiente, un campito voy a ver con él. Voy a contar, lo voy a dividir en 4, ahí está como en el microscopio. Otra vez con su micrófono, por favor. Entonces, miren, 1, 2, 3, miren, hay ni siquiera centenas, hay miles de estos virus. ¿Sí? Me voy a venir para acá, vamos a identificar quién está con el micrófono abierto. En cada campito, miren cuántos tengo, miles. Entonces, más bien, en vez de que mi sistema inmunológico mate al virus, los miles de virus me atacan y me producen ni siquiera una apoptosis, que es una muerte celular natural, me producen una piroptosis, una muerte celular fuera de lo normal. Vamos bien, imagínense este virus, terrible, entonces debo atacarlo rápidamente. Es tan dañino este virus, que no solamente me mata el neumocito tipo 2, sino, ¿qué es lo que hace? Produce un engrosamiento, ¿me entienden? En este caso de las paredes del alveolo. ¿Qué me va a causar? Una endotelialitis. Pero no solamente eso, liberan bradiquininas, y las bradiquininas que producen edema pulmonar terrible. O sea, el cuadro se va complicando cada vez más y más. ¿Sí? Perfecto. Y en el mejor de los casos me recupero y en otros no. Entonces, ¿qué debo saber, por favor, para el tratamiento del sistema respiratorio por este virus? Para empezar, necesito saber en qué fase estoy. ¿En qué fase estoy? Porque se me ocurre, no voy a dar, ¿me entienden? Y por ejemplo, en este caso se me ocurre, no sé, pues antibacterianos en una primera fase. Entonces, en la primera fase, acá en la fase de la infección, donde se están replicando en forma exagerada los virus, ¿qué voy a utilizar? Retrovirales, sí o sí. Luego, si el cuadro continúa, puede llegar a la fase pulmonar, que tiene 2A y 2B. La 2B ya se está acercando al 3. Acá seguimos hablando de una infección viral, acá ya empieza a haber una inflamación y está el riesgo de trombosis. Y en el peor de los casos, llegamos a una fase hiperinflamatoria donde se sube la interleuquina 6. Esta es la causante de que el paciente se muera, la interleuquina 6. La tormenta de citoquinas. Y la citoquina más importante, ¿quién es? La interleuquina 6. Que se aumente el ALDH, es un mal pronóstico, que la ferritina, que la proteína se reactiva, que el dímero D, todo eso se aumenta. Y peligroso. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Su saturación de oxígeno por debajo de 50 o no sé, pues, ¿no? O debajo de 60, si es mayor la tienen que intubar. Terrible, ¿no? Entonces, lo primero que debo saber es en qué fase está para empezar tratamiento. Ahora, ¿se han dado cuenta? Miren, por ejemplo, en este dibujo estamos viendo de que estos virus me atacan, me matan mis defensas. Entonces, a medida que va ingresando el virus, como una escoba, va barriendo a todo a su paso. Y en ese momento, ¿saben qué? Excepto a la bacteria, ¿no? Porque no la ataca la bacteria, porque no tiene receptores AC2. Y la bacteria, como no hay quien le detenga, empieza a multiplicarse terriblemente y me causa una infección bacteriana. O sea, ya no hay infección solamente viral, sino este virus se lo ha abierto paso, ¿me entienden? ¿Para qué? Para que la bacteria me ataque. ¿Y qué empieza a haber? Infección bacteriana. Perfecto, vamos bien hasta ahí, muy bien. El diagnóstico tiene que ser de la forma mucho más correcta. Hoy en día, ¿se han dado cuenta? Hoy en día, todo paciente con flujo nasal o con dolor de garganta es sospechoso del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, digo, vamos a cuidar a la gente mayor, sí vamos a cuidar
a la gente mayor, porque sobre todo con patología de base, pero ¿saben a quién hay que cuidar más? Al niño, a esos bebecitos que no tienen vacuna. A ellos es ahora a los que hay que cuidar. Entonces, de repente, con su barbijito, lavándole las manitos, evitándole llevar a cumpleaños, evitando llevar a ver el carnaval, no sé. A esos niños ahora es donde debemos cuidar. Entonces, nosotros, se han dado cuenta, somos de alguna forma los responsables de que podamos dar toda esta información, porque sabemos del daño que ha hecho en adultos antes de la vacuna y de lo que puede hacer en este caso en nuestros niños. Unas infecciones respiratorias terribles. Journal sacó el cuadro clínico del COVID. Miren, ¿qué dice? Fiebre de un 70 a un 90%. Tos seca de un 60 a un 86%. Miren, dificultad para respirar del 53 al 80%. Fatiga 38%. Mialgia 15, 44%. Náuseas y vómitos del 15 en el 39% de los pacientes. Dolor de cabeza y debilidad en el 25%. Rinorrea apenas en un 7%. La anosmia, la ageusia, o sea, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, ¿me entienden? Apenas en un 3%. O sea, ya no es cuestión de decir, pero no creo que tenga COVID. ¿Por qué? Porque siento el olor. Ahorita esto es café, siento el olor a ajo, siento el olor a vinagre, pero no se olviden que la anosmia, ¿me entienden? Apenas se presenta en un 3%. Entonces, lo que más debo controlar, ¿qué es? La fiebre. Entonces, ¿qué debo hacer en familia? ¿Saben qué? Gracias a Dios hoy en día ya creo que la situación en todo lado ha bajado increíblemente, pero se ha visto casos en los que no saben, ustedes han debido trabajar increíblemente, todos los profesionales del área de la salud hemos trabajado tanto, que yo en cada familia decía, saben, así por internet, por esta vía, les he enseñado a poner ampollas, ¿me entienden? A su hijo de 15 años, estudiante, que no es nada, pero alguien en la familia tenía que aprender a poner, porque en las primeras olas se han dado cuenta, nadie quería poner ampollas, nadie quería hacer nada, ¿me entienden? Los hospitales colapsados. ¿Qué se tenía que hacer? En la familia alguien tendría que saber medir la saturación de oxígeno, la presión arterial, ¿me entienden? Alguien tendría que poner ampollas, porque han visto, si no, los costos y todo eso se ha subido terriblemente, el costo del médico, de la enfermera, etcétera, etcétera. Perfecto. Complicaciones, la neumonía, la miocarditis, las lesiones hepáticas, la coagulopatía trombótica, la lesión renal, por favor, las manifestaciones neurológicas, la enfermedad cerebrovascular, la conmoción, o sea, realmente este COVID-19 deja yo diría, muchas secuelas. Nos vamos al tratamiento, por favor, en este caso, de lo que son los procesos, vamos a hablar de los procesos virales. Para empezar, lo primero que tengo que hacer es prevención. ¿Qué estoy haciendo para prevenir? Bueno, uno, hacer ejercicio con regularidad, sin barbijo, ¿no? Pero ¿dónde voy a hacer? No se vayan al gimnasio, porque en el gimnasio, imagínense que estoy con mi barbijo, ¿me entienden? Me pongo esto, saco dióxido de carbono, vuelvo a meter dióxido, saco dióxido, o sea, terrible, lo saben que tus pulmones no van a aguantar. Entonces, ¿qué hago? Me voy a levantar mañana temprano, me voy a ir 5, ¿no? Y eso a mi paciente le tengo que enseñar. Y me voy a ir a mi patio, ahora tengo que tener en mi patio árboles, o tengo que tener macetas, o me voy a la plazuela, a esa hora no hay nadie, qué belleza. Entonces me saco mi barbijo y empiezo o a caminar aceleradamente o empiezo a trotar. ¿Tenemos o no tenemos que sentirnos saludables? Sí, entonces, ¿qué hago? Estoy previniendo. La mejor forma de evitar las infecciones virales es la prevención. Entonces, ¿qué hago? Ejercicio con regularidad. 2, reducir el estrés. Lunes, ¿cómo han empezado su lunes? Ay, otra vez lunes. Yo quiero que sea viernes. ¿Por qué lunes? ¿No? Y de repente llegan a su casa, ¿no? Llegan a su casa. ¿Cómo llegan a su casa? Yo digo, nosotros tenemos que ser la luz de los hogares. ¿Por qué no han hecho esto? Si yo todo el día trabajando, no sé cómo llegarán. Como tenemos que ser las luces, hola hijos, hola mamita, ¿cómo estás? Hola mamá. Así tenemos que llegar. Vamos a disminuir el estrés.
¿Saben qué pasa? Yo la anterior semana estaba en Brasil y realmente situación económica terrible, una indigencia, no saben, pero por Dios, atroz. Ojalá no nos llegue acá. Entonces yo de repente digo, debo agradecer, porque allá la mayoría de las familias viven en un departamento. Justo agarramos un departamentito, la salita, la cocina chiquitita, ¿me entienden? De repente el dormitorio pequeño, digo, yo llego acá y digo, gracias Señor, digo, porque me puedo dar el lujo de salir de un patio al otro patio, a la terraza, digo, qué maravilla. Y tengo que agradecer a Dios de que tengo a mi familia, que sé yo, digamos, a mi esposo que está a mi lado, aguantándome, mis hijos que me abrazan, que me quieren. Tenemos un trabajo, la situación económica no está bien, pero tenemos que mejorar, ganaremos más clientes, ganaremos más pacientes. Entonces, tenemos que agradecer mucho en la vida. Y realmente lo que hacemos que es estresarnos, estresarnos. Entonces, al estresarse, liberamos cortisol, y que produce inmunodepresión. Pero no solamente liberamos cortisol, liberamos catecolaminas, liberamos dopamina, liberamos noradrenalina, liberamos adrenalina. ¿Y qué hace? Sube la presión arterial, me acelera la frecuencia cardíaca y a la larga me viene un infarto. ¿Qué más liberamos? Acetilcolina. La acetilcolina aumenta la hipersecreción ácida y yo ya no me puedo tomar cafecito, aunque me encanta. ¿Por qué? Porque tengo gastritis. ¡Qué grave! ¿Y por qué? Gastritis por estrés. Porque están liberando mucha acetilcolina. Al estresarse, ¿qué hacen? Ay, por Dios, una arruga. Acá tengo otra arruga, por aquí tengo otras arrugas. ¿Cómo llegaré a los 60 años? ¿Saben que este estrés nos mata? Porque el cortisol, ¿qué hace? Adelgaza el epitelio de la piel, perdemos colágeno y las estrías empiezan a aparecer a todo dar. Con el estrés, ¿qué hacemos? Liberamos radicales libres, que mi cabello blanco, que mi ceja blanco. O sea, realmente nos envejecemos terriblemente. Entonces, lo primero que debo hacer, si quiero evitar un proceso infeccioso, sobre todo viral, estamos hablando ahora, ¿me entiende? ¿Qué tengo que hacer? Mi sistema inmunológico tiene que estar muy bien. Ejercicio, reducir el estrés. Entonces, ¿qué voy a hacer para reducir el estrés? De repente, mañana me voy a levantar en la mañana, les voy a preparar a mi familia un desayuno americano. A ver, hagan la prueba, van a ver cómo les va a alegrar la vida. Tempranito se levantan, horneen pancito si quieren. Mamá, ¿qué te ha pasado? ¿No? Pancito fresco, que el huevito, que no sé qué cosita, y todo, y la mesa súper ordenadita. Y a ver, hijos, familia, a tomar el té. Y van a ver, ¿saben qué va a hacer? Aun cuando sea 20 minutos, donde van a liberar serotonina, que es la hormona de la alegría. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Dormir bien. Dormir bien no significa, ¿me entiende? Ay, no, yo en la tarde hago mi siesta. No. Dormir bien tampoco significa, hoy día voy a ver Netflix, esta otra película. No. Dormir bien significa, ni bien como aquí, como en esta familia, ¿no? Ponemos la cabeza a la almohada y como un golpe, ¿no? Y al día siguiente, pero 5 de la mañana, wow, ¿en qué rato ha pasado la noche? Que no me he dado cuenta, porque he puesto mi cabeza a mi almohada y en el mismo lugar me he despertado. Miren, el dormir bien, el sueño tiene una arquitectura, ¿no? Periodo de vigilia, sueño REM, sueño no REM, vuelve al REM, vuelve al no REM, tiene una arquitectura. No vale la pena tener varias vigilias. Suena la puerta, ya desperté. Aumenta el volumen de la tele, ya desperté. Gotea y de repente hay agua, ya desperté. Eso no vale la pena. Dormir bien significa una sola vez. Pongo una sola vigilia y es el día siguiente. Entonces, traten de dormir bien. Tener una dieta equilibrada de la misma forma, ¿no? La dieta equilibrada, yo sé que está de más decirles, hoy en día, ¿saben qué? Lo que deberíamos aprovechar en nuestro medio es la fruta que tenemos, ¿no? De repente yo, la anterior semana, cuando estaba en Brasil, a mí me encanta la sandía, me voy al supermercado, veo la sandía, una rajita de sandía, 4.5 reales, más o menos 6 bolivianos. Y dentro de mí digo, no puedo creer. Allá yo me compro una sandía de este tamaño con 10 pesos. Y aquí con 6 pesos una rajadita, ¿no? Y de repente, no, ¿sabes qué? Me voy a comprar, ¿no? Voy y busco las papayas. Lo mismo, y digo, y medidas diferentes. Digo, aquí en Bolivia tenemos fruta tan
todavía natural, tan rica, tan agradable, y de repente hoy día ver después de la comida una ensaladita de frutas, aunque la fruta se debe comer más antes, ¿no? No como postre. De todas formas, la dieta equilibrada es fundamental. Entonces, ¿qué debo hacer a mi paciente y nosotros también? Una forma preventiva, ¿me entienden? Ni siquiera vitamina C, echinacea, ¿no? Omega 3, nada. ¿Saben qué? Con cosas que yo los tengo, o sea, gratuitas, que los tengo al alcance de la mano. Perfecto. Entonces, la mejor forma de evitar procesos infecciosos es mediante el sistema inmunológico, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Ahora, ¿qué pasa con los antigripales? Ahora, paciente que está resfriado, a ver, doctorita, señor, estoy resfriado, doctor, estoy resfriada, ¿qué me puede dar? Lo peor que nos pase es eso, ¿no? Pase, señora, mire, le puedo ofrecer el Flavicol, el Tapsin, el Mentizan Plus, el Sanatusin en gel, no sé de cuál me estoy olvidando, el Refrianex, el Vitagrip, pero por Dios, una gama de antigripales. Y los remato con la pregunta, ¿cuál quiere llevar? Y el paciente, a ver, ¿cuál me puede dar? A ver, yo les digo una cosa. Ustedes tienen un cuadrito, han hecho un cuadro comparativo, o sea, un cuadro comparativo, ¿qué significa? Ellos saben que a mis internacionales, yo les hago hacer eso. Agarren una hoja, les digo. Acá pongan paracetamol, acá pongan pseudoefedrina o clorfenidamina, ¿no? O efedrina, acá pongan clorfenidamina, acá pongan vitaminas y aquí otro. Y pongan uno por uno. Refrianex, ¿cuánto tiene? Flavicol, ¿cuánto tiene? Tapsin, ¿cuánto tiene? Vitagrip, ¿cuánto tiene? Así. Ahora sí, vamos a comparar. Y vamos a dar según el caso. Ahora, nos ponemos a pensar. La gripe y el resfrío efectivamente son provocados, ¿por qué? Por virus. Y lo primero que analizo es la composición de mis antigripales. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Qué tienen mis antigripales? ¿Sí? Ustedes saben mejor que nadie esto. Vamos a ir viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. ¿Qué tiene? Un AINE. Normalmente, ¿quién? Paracetamol. Entonces, el paracetamol, lo primero que digo que es un AINE inhibidor de la COX-1. ¿Qué hace? Es analgésico, perfecto, muy bien, sabemos que es analgésico, perfecto. ¿Qué más es? Es antipirético, antipirético. ¿Y tiene efecto antiinflamatorio? No, perfecto. Entonces, si de repente, doctorita, no puedo tragar, me duele la garganta, el paracetamol no me va a servir de mucho. Tendría que utilizar un AINE que además de eso, aparte de tener analgésico antipirético, tenga efecto antiinflamatorio. ¿Qué más? Tiene pseudoefedrina. Pseudoefedrina, ¿no es así? Estamos viendo pseudoefedrina, así lo voy a abreviar, ¿ya? Pseudoefedrina. Entonces, normalmente, ¿cuánto? Tiene 50 miligramos de pseudoefedrina. Ahora, ¿y qué pasa? Le doy, ¿sabe qué, señora? Se va a tomar 3 por día. Al darle 3 por día, ¿cuántos miligramos? 150. Por encima de 100, ¿qué sube? La presión arterial. Por encima de 100, la pseudoefedrina sube, ¿qué cosa? La presión arterial. Peligroso. Además de eso, ¿qué hace la pseudoefedrina? Vamos a ir viendo, por favor, aquí con un dibujito vamos a ir viendo. A ver, este color. Vamos a poner. Tengo mi naricita ahí, vamos a poner esta ahí la nariz. Y acá en esta base, ¿me entienden? Hay una inflamación. Los vasos están inflamados. O sea, están súper dilatados además de eso. Al dar pseudoefedrina, ¿qué producen? Vasoconstricción. Estos vasos se ponen como hilitos. Entonces, disminuimos, ¿me entienden? Lo que es. Vamos a ir viendo por acá, esta parte vamos disminuyendo. Entonces, la pregunta, ¿la pseudoefedrina me está matando el virus? No. ¿Qué me está haciendo? Me está produciendo vasoconstricción. Entonces, lo mejor que es un buen antiinflamatorio y voy a hacer vagos para botar todos esos mocos que vayan remojando y que vayan saliendo. Seguimos.
Por favor, ya sabemos, tiene paracetamol, tiene pseudoefedrina, vamos a borrar esto, ¿no? ¿Y qué más tienen? Vamos a ir viendo, analizamos. ¿Qué más tienen? Clorfeniramina. Clorfeniramina, ¿qué es? Es un antihistamínico H1 con efecto sedante. ¿Y por qué están dando clorfeniramina? ¿Porque hay alergia? ¿Acaso cuando me da gripe, sabe que triple respuesta de Lewis? Me pica todo, vasodilatación, máculas, pápulas y prurito. No. ¿Y por qué están dando clorfeniramina? ¿Saben por qué? Porque por su efecto muscarínico, ¿me entiende? Evita la secreción de flujo nasal. Lo para ese flujo. La pregunta, ¿acaso no es bueno botar? Esa rinorrea nasal que tenemos, porque al tener rinorrea estamos eliminando, ¿me entiende? O sea, la mayor cantidad de virus o de bacterias. Seguimos hablando. Entonces tiene paracetamol, tiene pseudoefedrina, tiene clorfeniramina. ¿Qué más? Tiene vitamina C. Algunos, ¿no? Otros no. La vitamina C, ¿qué hace? Aumenta el nivel de interferones. Y los interferones son los que tienen un efecto antiviral, efectivamente, una belleza. ¿Pero qué creen? No es pues como un ketorol, lo vamos a llamar. Doctorita, me duele mi muela, ¿qué puedo tomar? Ya un ketorol sublingual, listo. Minutos ya no hay dolor. La vitamina C, ¿qué creen? Mi vitamina C de 2 gramos me tomo y en media hora mis interferones, digamos, no actúa así. La vitamina C va a dar lugar a los interferones, pero de aquí a cuántos días todavía. En ese momento no me va a servir de mucho. Vamos bien hasta ahí. Perfecto. ¿Qué más? Algunos para potenciar el efecto del paracetamol que tienen cafeína. La cafeína, la pregunta, ¿por qué cafeína? Cuidado que me digan, cafeína para que nos mantengamos súper despiertos, digamos, no. La cafeína es estimulante por encima de los 100 miligramos. Por eso es que hay pacientes que dicen, ¿saben que yo me tomo café igualito me duermo? Claro, porque no llego a los 100. Pero si tomo un café con mucha cafeína, ¿me entiende? Por encima de 100 no les va a provocar insomnio. Los antigripales, ¿cuánto de cafeína tienen? 30 miligramos. O sea, no tienen efecto estimulante. Si no tienen un efecto vasoconstrictor. La pregunta, ¿y por qué vasoconstrictor? Porque resulta de que en la mayoría de los pacientes que tienen gripes de resfriado tienen dolor de cabeza tipo migraña. Entonces, si yo toco este hueso, ¿me entiendes? Es piel y hueso, y ahí están, por dentro están los vasos. Y ese dolor, boom, boom, un dolor pulsátil. Y la cafeína, ¿qué hace? Produce vasoconstricción. Entonces, hay sinergismo de potenciación con el aire para el dolor de cabeza. Entonces, ¿en quiénes, por ejemplo, puedo dar cafeína y paracetamol? En aquellos pacientes que dentro de su resfrío lo que más tienen es dolor de cabeza tipo migraña, si no, no. Muchos inclusive tienen dextrometorfano, un antitusivo. O sea, realmente, hoy en día, los antigripales son una bomba de principios activos. Y en un proceso viral, lo único que necesitaba que era hidratarme mucho. Y eso va a pasar. Entonces, con los antigripales, lo tenemos que manejar con mucho cuidado. Ahora, otra cosa es de repente, doctora, ya no le aguanto mi nariz, porque realmente tengo tanta rinorrea que ya se ha hecho heridas. No puedo ni limpiarme con el Kleenex. Ahí sí lo vamos a parar, ¿no? De repente no puedo respirar, me echo los pausas, realmente no respiro y me estoy ahogando. Entonces hay que ver la gravedad del cuadro y hay que ir viendo cuál de los antigripales le vamos a ir. Entonces ahí tenemos los antivirales. Ahora, ¿qué pasa con el COVID? Así, rapidito vamos a ir viendo porque realmente es tan grande lo que es el tema de farmacología del sistema pulmonar, ¿no? Y vamos viendo. ¿Qué retrovirales puedo utilizar en COVID? En COVID, efectivamente, lo que debo hacer es evitar que el virus llegue ¿dónde? Al alveolo pulmonar. En el COVID debo hacer que el SARS-CoV-2 muera cuando esté en la rinofaringe, en la orofaringe, en la lengua o cuando esté descendiendo, porque si llega a los alveolos pulmonares, peligroso. Entonces la pregunta, ¿y habrá algún antiviral que sea efectivo? Entonces vamos a ir viendo. Ahora me estoy en la COVID, ya pasé de lo que es una gripe estacionaria. Una gripe estacionaria, una influenza, un coronavirus, que no es el COVID-19, va a morir por sí solo. Lo único que tengo que hacer es hacer que mi sistema inmunológico se potencie y pueda contrarrestar los efectos de este virus.
virus. Ahora, ¿qué pasa en pacientes que tienen COVID? Uno de los fármacos que se empezó a utilizar fueron el lopinavir con ritonavir. Pero saben que hay estudios donde estos ya son inefectivos, o sea, ya no voy a ir viendo, ¿no? Ya no voy a ir viendo. Lopinavir con ritonavir. Vamos a hablar de estos ensayos clínicos que se habían hecho. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, acá tenemos en el SARS-CoV-1 y en el MERS, o sea, en los primeros, en las primeras infecciones por el coronavirus, lo que se utilizó fue la ribavirina, el interferón, que son antivirales, lopinavir, ritonavir y corticosteroides. Y se pensaba que tal vez estos podíamos utilizar en el COVID-19. Ahora vamos a ver si estos podemos o no podemos utilizarlos. Resulta de que el 18 de marzo del 2020 ya hubo un mega ensayo llamado Solidarity. Este mega ensayo ya fue promocionada precisamente por la OMS. ¿Ya? Y comprobaron estos medicamentos. ¿No vieron? El remdesivir, la cloroquina, hidroxicloroquina, ritonavir con lopinavir más cloroquina y en otros casos asociado a interferón. Pero, ¿en qué quedaron? Vamos a ir bien. Uno de los fármacos que hoy en día se ha estudiado y que se tiene muy buenos resultados es el remdesivir. Vamos a ir hablando del remdesivir. El remdesivir es un retroviral que en este caso estamos utilizando para COVID-19 porque precisamente vamos a evitar que el virus ataque el pulmón. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Es lo primero que tengo que ver, ¿no? Entonces, en el Centro Médico de Nebraska, en Estados Unidos, hicieron esta investigación, ¿ya? Y el remdesivir, ¿saben qué? Bloquea el RNA polimerasa, acuérdense, bloquea el RNA polimerasa. Este RNA polimerasa, ¿sabe para qué me servía? Para que este virus, más o menos así lo vamos a poner, con sus spikecitos, medio feíto. Este spike, no se olviden que va a dar lugar a otros y a otros. Pero para que se replique, necesitan este RNA. Entonces, si con el remdesivir bloqueo, ¿qué estoy haciendo? Voy a evitar la replicación viral. ¿No? Es un potente inhibidor del RNA polimerasa. Entonces, ese es su mecanismo de acción. O sea que tiene un mecanismo de acción interesante, bloquear al ARN polimerasa. Hay un estudio que está en Journal, en el año de 1919, donde dijo que en el SARS y el MERS sí había efectividad, pero lo que quiero ver en este momento es si en este SARS-CoV-2 o en el COVID-19 actúa o no actúa. Vamos a ir viendo fechas de los ensayos clínicos, ¿no? Hicieron un estudio en Journal, revista científica categoría A, el 3 de marzo del 2020, o sea, más o menos hace 2 años atrás aproximadamente. Y como resultado de este estudio, del 3 de marzo del 2020, ¿qué dijeron? Los datos muestran que en el momento del inicio del antiviral puede ser crítico, ya que la administración de remdesivir con altas cargas virales, observadas después del pico del título alto, no logró reducir el daño pulmonar. Este estudio de Sheehan. Entonces, en este año, en el 3 de marzo del 2020, dijeron, ¿sabes qué? El remdesivir en pacientes que estaban súper infectados de virus no ha reducido el daño pulmonar. Qué tontera. Entonces, remdesivir, entre paréntesis, en esta fecha. Sin embargo, sale un nuevo estudio del remdesivir, miren, el 24 de marzo del 2021, un año después, porque el anterior fue en el 2020. Este año, el año pasado, un año después, en JAMA, revista científica categoría, vemos la cantidad de pacientes, 2.483 pacientes, excelente número, dice, ¿no? ¿Y qué dijeron acá? El tratamiento, vamos leyendo, con remdesivir se asoció a una mejora clínica más rápida que la ausencia de remdesivir en los controles emparejados por puntuación de profesión. Así son los ensayos clínicos. En el primero que hicieron en el 2020, yo leí el artículo completito, la cantidad
de pacientes ha sido mínima y lamentablemente no han hecho el seguimiento adecuado. En este otro que ya se tenía experiencia, sí, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos demostrando? De que efectivamente el remdesivir, ¿me entienden? Sí tiene un efecto terapéutico como retroviral. Segundo fármaco, favipiravir. Favipiravir. ¿Quién no lo conoce al favipiravir? Entonces, lo primero que tengo que conocer es su mecanismo de acción. Lo mismo, bloquea el ARN polimerasa. ¡Qué bien! Bloquea el ARN polimerasa. ¿A quién se parece? Al remdesivir. El remdesivir en ampollas y el favipiravir en ¿qué? En comprimidos. Entonces, su efecto, se ha hecho varios estudios, vamos a ir viendo, por ejemplo, primer ensayo clínico. En este primer ensayo clínico se ha comparado, ¿me entienden?, el favipiravir versus lopinavir con ritonavir. Se está comparando los dos. Aquí en todo esto, si ustedes lo leen, como resultado, ¿qué dice? El favipiravir mejor que ¿quién? Que el lopinavir ritonavir. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? ¿Lopinavir con ritonavir o favipiravir? Favipiravir, porque estamos viendo la efectividad. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Otro ensayo clínico, se ha comparado el favipiravir versus umifenovir. ¿Y quién cree que gana? Favipiravir ha demostrado mejor eficacia que el umifenovir. Vamos bien hasta ahí. Aquí todavía tenemos más ensayos clínicos, 330 pacientes, donde realmente se está viendo que sí hay mejora. O sea, no estamos diciendo que lo va a matar al 100% al virus, sería una belleza, sino al utilizar estos fármacos se evita a que el paciente entre en terapia intensiva, disminuimos la carga viral, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha hecho en junio del 2020 y de alguna forma también estamos viendo los ensayos clínicos con favipiravir. Miren, hay cualquier cantidad de investigación con el favipiravir. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, muy bien. Muy bien, colegas, yo sé que estamos cansados. Le voy a preguntar a la doctora Karina. Doctora Karina, ¿cuántos días tenemos para exponer el tema? Doctora, tenemos 4 días, de lunes a jueves vamos a exponer el tema y el viernes tendríamos que tener el examen, por eso no hemos puesto nada el día viernes 25, pero debido a que el colegio tiene una actividad el viernes 25, estamos queriéndolo poner para que el examen para el lunes, doctora, de aquí antemano ya le estoy diciendo, para que darle tiempo a las colegas, revisar el video y además tener en cuenta de que tienen tiempo para estudiar. Perfecto. Muy bien, entonces yo le voy a pedir que por favor quedemos acá, ¿ya? Y quiero que mañana estén bien lúcidas, con las neuronitas bien despiertas, y mañana vamos a continuar con los retrovirales, ¿ya? Y luego nos falta broncodilatadores, mucolíticos, expectorantes, antitusivos, y en el tema de antibióticos también. Muy bien, entonces, doctora Karina, nos estaríamos viendo mañana a las 7 en punto, por favor, y colegas también. Doctora, muy buenas noches. Una consultita tenemos en lo que es la plataforma, que es, ¿qué opina sobre las vacunas para niños pequeños de 5 a 9 años, tomando en cuenta los estudios hasta la fecha? ¿Y en qué grado de estudios se encuentra? Ya que usted ha hablado sobre los estudios, ¿alguien tiene esa consulta? ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Se han dado cuenta? Las vacunas, imagínense, han detenido a virus mucho más letales todavía que este virus SARS-CoV-2. O sea, las vacunas no es por si acaso del año pasado. Las vacunas, pero imagínense, se han detenido patologías virus bien mortales. Entonces, las vacunas desde hace años atrás. Pero ¿dónde está el problema? Se han dado cuenta que para sacar un medicamento, un ensayo preclínico, ¿no?, donde todavía no estamos ni probando en humanos, dura de 3 a 6 años. Y luego viene la fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3. O sea, realmente eso, ¿cuántos años me va a llevar, ¿no?, para que se haga un buen ensayo? Las vacunas salieron en meses. En este momento,
ninguna línea farmacéutica, ni Janssen, ¿me entienden? Ni Moderna, ¿me entienden? O sea, nadie, ni el Sputnik, nadie puede garantizar, ¿me entienden? Vamos a llamar así, de la seguridad de una vacuna en niños. ¿Por qué? Porque no hay estudios. Todavía seguimos investigando. Por eso, yo aquí, por ejemplo, en sedes, y ustedes también mediante el colegio, no sé, tendríamos que estar obligados todos a hacer farmacovigilancia. Todos, farmacovigilancia con las vacunas. Porque son medicamentos que salieron, pero así, saben que en tiempo récord. Y lógicamente la OMS, precisamente, eso también ha recomendado, o sea, las vacunas que se investiguen pero así, que sean súper efectivas las investigaciones, que sean aceleradas. Vamos a evitar, ¿me entienden?, las exigencias que se tenía más antes, porque realmente este virus estaba matando impresionantemente. Ahora, la pregunta. Entonces, vamos a hablar de efectividad hasta este momento, porque lo que necesito hablar es de efectividad y necesito hablar de seguridad. Necesito las dos cosas, que sean efectivos y que sean seguros. Hablo de efectividad. En niños, ¿serán efectivos? La pregunta, ¿qué tendría que ser? No hay ensayo clínico todavía que hable sobre la efectividad. ¿Por qué? Porque recién se están probando. Es como decir, a ver, aquí tengo en este momento, estoy sacando este Gmail. Yo no sé si realmente va a ser efectivo o no, porque recién lo estamos empezando a utilizar. Entonces, no hay un estudio, repito, que hable de efectividad. Lo que sí, a todos los que están, en todos los países que están utilizando, detrás de ellos tenemos que estar. En Francia ya han empezado a vacunar, ¿no? Por lo tanto, necesitamos ver los estudios, ¿no? ¿Cuántos niños, de 100 niños, por ejemplo, cuáles han sido las RAMs? En 100 niños que se les ha puesto, ¿qué tengo que ver? Efectividad y seguridad. En los 100 niños que han puesto, qué sé yo, a los 3 meses no se han enfermado, a los 4 meses se enfermaron, pero fue leve, no sé, tengo que ver eso. Y en cuanto a seguridad, de la misma forma, de los 100 niños, ¿qué cosa se ha presentado? Por ejemplo, acá con un niño, les voy a comentar, en este caso, de 9 años de edad, una niña, no un niño, 9 años de edad, se hizo poner la vacuna, me llama y me dice, doctora, mi hija, desde que le han puesto la vacuna está con hemorragia nasal. ¿Cuántos días ya ha pasado? 3. Yo, ¿qué? Y recién me llamas para decirme 3 días, lo que pasa no es continuo, pero ya me está atormentando, porque al día por lo menos le baja unos 4 y ahora 5 veces. Entonces, lo primero que le dije, un hemograma urgente, necesito ver plaquetas, porque lo primero que había pensado, se han dado cuenta, este virus lo que produce es una plaquetopenia. Baja las plaquetas y baja los linfocitos. Ojalá mañana pueda, voy a poner algunos resultados de laboratorio, una linfopenia terrible. Entonces, lo que necesito ver, si estas vacunas están produciendo trombocitopenia. Entonces, le pedimos el hemograma, ¿me entienden? Y estaba al filo del pico mínimo estaba. Entonces, inmediatamente hemos empezado a tratar a este paciente y, bueno, chao problema, digamos, ya no hubo más hemorragias. El otro día, de la misma forma, se me presenta en una persona mayor la segunda con su tercera dosis, otro caso de hemorragias. Entonces, en esto estamos anotando, pero todos tenemos que anotar. Sobre todo, ¿me entienden? Los que están haciendo seguimiento farmacoterapéutico, a ver qué cosas se está presentando en los pacientes. De esa forma vamos a tener datos. ¿Saben qué es lo que pasa? Muchas veces la información que yo saco de las vacunas que están utilizando en otros países no siempre se pueden ser las mismas que las que tenemos, porque a veces las reacciones adversas es de tipo idiosincrático, ¿se han dado cuenta? Por ejemplo, ¿qué pasa con la dipirona? Vamos a llamar así. La dipirona se ha quitado del mercado porque producía anemia granulocítica en la raza blanca. Y lo han quitado del mercado. Pero díganme aquí en Bolivia, un solo paciente que se haya presentado anemia granulocítica con dipirona. Ninguna. Y la seguimos utilizando y como es resultado. Entonces, a veces, querer sacar información de otros países nos puede servir como base, sí, pero no en un 100%, porque puede haber factores idiosincráticos, ¿me entienden?, que hacen que estoy respondiendo de diferente forma.
¿Cuándo vamos a poder decir de que estos medicamentos son efectivos en niños cuando realmente vamos a ver lo que nosotros estamos viendo ahora? Pero no tenemos un reporte, eso es lo triste, en ningún hospital. Los que trabajan en un hospital me encantaría que vayan reportando. Nosotros solamente con nuestros pacientes vamos viendo. Un paciente de la tercera edad, imagínense, le han hecho 5 cirugías de estómago, le han hecho reducción. ¿Qué creen? Se contagia de COVID. Y resulta que se va a morir porque sus defensas tanto tiempo hospitalizado. Nunca se enteró de que tuvo COVID. Hoy en día se han dado cuenta pacientes como si nada. Nosotros esta mañana hemos hecho antígeno nasal a 4 pacientes, hemos hecho positivos. No tenían nada, solamente hicieron, porque al papá le dio positivo y el resto de la familia se hizo. Todos como si nada. Entonces realmente estamos viendo de que las vacunas sí nos están protegiendo. No es que no nos están evitando a que nos enfermemos, pero sí hemos disminuido las hospitalizaciones, hemos disminuido la mortalidad. Entonces en adultos estamos viendo eso. En niños tendríamos que ver también lo mismo. Lo que sí debemos tener cuidado es en la seguridad. Entonces yo por eso recomiendo, preferible es que antes de que se hagan vacunar, háganse hacer un hemogramita y en niños también. ¿Por qué un hemogramita? Porque quiero ver sus plaquetitas. El mayor problema es la plaquetopenia. Entonces, si tengo a un niño, por ejemplo, con plaquetas, qué sé yo, de 100.000, pónganle por debajo de 150.000, lo pensaría 2 veces antes de ponerle. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, mañana, por favor, mañana yo les voy a mostrar las fases en las que se encuentran los ensayos clínicos de las diferentes vacunas. Pero todas las que estamos utilizando, todas están en fase 3. Si no, no las estaríamos utilizando. Si están en fase 2, imposible. Por nada las utilizamos. Entonces, ¿qué vacunas estamos utilizando? Aquellas que ya han salido de la fase 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Muy bien, colegas. Entonces, por favor, con esto yo me voy a despedir y no sé si hay más preguntas o de lo contrario, estaríamos continuando mañana. Perfecto. No tenemos más preguntas, doctora. Muy bien, doctora. Entonces yo me despido, por favor. Mañana nos vemos. Descansen bien. Mañana es un día hábil y en la tarde con seguridad que lo vamos a hacer de la mejor forma. Vayan anotándose todas las preguntitas que quieran y todo eso, y las experiencias también me gustaría que vayamos compartiendo. Por ejemplo, de repente, qué sé yo, en un hospital tantos o en la familia tantos, me dirán, ¿saben qué? A mí la vacuna... Lo típico es que produzca malestar, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, eso ya se sabe, pero queremos ver las cosas que tienen impacto, como por ejemplo en este caso las hemorragias. Yo quiero ver si de repente dentro de su familia o dentro de su grupo o dentro de su trabajo han tenido pacientes que han tenido hemorragias después de las vacunas. Y si les han hecho o no los han hecho, los hemogramas para ver si había o no había deficiencia de plaquetas. Entonces, esta información, al principio les decía, nos sirve porque realmente estamos aprendiendo, cada día aprendemos de los pacientes sobre todo.